amigas y amigos que nos sintonizan a través de nuestra radio Imagen Chiloé 88.3 en la provincia de Chiloé, en la provincia de Palena y gran parte de la provincia de Yanquihue. Para quienes también nos ven en nuestro nuevo canal de televisión, Canal Ancud, canal a través de la señal 54net, para quienes nos sintonizan a través de nuestra página web www.radioimagenchiloé.cl y quienes nos ven a través de nuestro streaming TV Radio Imagen Castro a través del Facebook. Hoy día, el último día de la semana, martes 30 de junio, con muchas novedades, bastante interesantes, con datos bastante duros, tanto a nivel nacional como a nivel local. En consecuencia, para nosotros era muy importante invitar a una persona con quien pudiésemos conversar respecto a los temas de sanidad, que tenga vinculación con los temas locales, pero que también nos pueda dar una perspectiva de lo que está sucediendo a nivel mundial y también a nivel nacional. Y qué mejor que un gran amigo, el doctor Miguel Chávez. ¿Cómo está, estimado? Muy buenos días, Claudio, y a toda la gente que está escuchando. Voy a sacar la mascarilla. Por favor, estamos a un metro de distancia, así que no hay problema. Don Miguel Chávez, para quienes no lo conocen todavía, de Miguel Chávez, el coordinador, o como dijo él, uno de los coordinadores, en su humildad, del COVID-19 acá en el Servicio de Salud Chiloé. También es presidente del capítulo médico de Castro, del Colegio Médico. Ya, ¿con quién vamos a partir conversando de lo general a lo particular, Miguel? El exministro Mañalich hablaba de inmunidad, incluso insistió con un carnet COVID que fue bastante cuestionado por los científicos, incluso por el Colegio Médico. Esta inmunidad que tú tenías el virus una vez y después no lo tenías nuevamente. Y nos encontramos ayer con la situación de alguien público, como lo es el senador que ha estado permanentemente con nosotros toda la semana, ojalá esté muy bien, le enviamos un saludo a la distancia, el senador José Manuel Sandón, ya que hoy día se encuentra internado en una clínica bastante complicado, porque tuvo un rebrote del COVID, había tenido COVID, hizo la cuarentena, estuvo 14 días haciendo este proceso, volvió a la normalidad y volvió a tener COVID. Es tanta la realidad que hay inmunidad, porque también hay una... nosotros deberíamos tener una preocupación generalizada respecto a esto, producto de que ya tenemos casi 9.000 fallecidos. Ya, y tenemos 300, vamos ya, yo creo que esta semana a los 300.000 contagiados. ¿Estos 300.000 contagiados se pueden volver a contagiar? Bueno, primero que nada uno tiene que aclarar y hacer énfasis en que es un virus desconocido que tiene una evolución natural que tampoco la conocemos en un 100%. Las conductas y todas las estrategias que se han implementado tienen que ver con lo que conocemos en la actualidad respecto a los virus, a otro tipo de virus, a otros virus que han tenido un comportamiento similar, ¿ya? Pero evidentemente que esto es totalmente nuevo. Todo lo que vamos descubriendo día a día son cosas novedosas, entonces uno no puede todavía tomar grandes decisiones en esto porque aún falta mucho que aprender. En términos generales, siempre cuando hay una enfermedad como esta, enfermedad infectocontagiosa, hay un grupo de susceptibles que se contagian, ¿ya? Pero hay un grupo de la población que queda fuera de esto y que tiene un comportamiento distinto. No sabemos exactamente por qué, pero por ejemplo se dice que la reinfección es de muy baja probabilidad y de hecho no está todavía bien definida, si bien han habido casos anecdóticos, pero probablemente tenga otras variables que, como son tan poquitos casos, todavía no alcanzamos a conocer. Hay que pensar que llevamos 6 meses respecto de esta nueva enfermedad, entonces yo creo que la reinfección es rara, es una rareza. Hay que investigar a fondo, como decía, el caso a caso y buscar variables que puedan explicar esta probable reinfección o esta inmunidad que debiera ser por lo menos permanente, o no permanente, pero mucho más prolongada que la que uno pudiera pensar a corto plazo. Hasta ahora la inmunidad es por lo menos a 6 meses, o sea, las investigaciones que se han hecho respecto a los primeros casos, hasta ahora tienen inmunidad la gran mayoría, pero probablemente haya un grupito de casos que no es así. El otro día conversamos con el senador Girardi, que dentro de sus virtudes
se ha involucrado mucho con el tema de la ciencia. De hecho, fue uno de los propulsores para crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología. Está a cargo, fue el que creó el Congreso del Futuro. Y él nos planteaba que el gran problema de esta pandemia y de las demás pandemias que van a venir, dice relación a que hoy día existen un promedio de 5 vacas por persona a nivel mundial. Existe un promedio de 26 gallinas por persona a nivel mundial. O sea, lo que nos estaba tratando de decir es que hoy día hay una concentración de muchos más animales que personas, ¿ya? Y que eso afecta de una u otra manera con que seamos mucho más proclives o mucho más abiertos a la posibilidad de que tengamos otro tipo de pandemias que no teníamos anteriormente. Y se lo planteo, ¿por qué? Porque ahora se está abriendo un tema que lo estaba viendo ayer, que científicos descubrieron un nuevo tipo de gripe porcina en China con potenciales consecuencias epidémicas también. Sí, eso es efectivo. En la medida que la convivencia con animales sea más estrecha, vamos a compartir los mismos virus. Eso es así. Y hay que aprender a sobrellevarlo. Pasa también con la gripe aviar también. Y muchos de estos virus, el anta, que hasta hace 20 años atrás no se conocía, y apareció de repente a través de un ratón, que es el huésped intermediario. Entonces, sí, yo creo que van a ir pasando cosas como esas en la medida que nosotros sepamos bien el comportamiento biológico de esto. Por eso yo creo que es muy relevante tener este Ministerio de la Ciencia, que nos va a ir indicando cuáles son los caminos correctos de progresión de la especie humana. Hay que ir regulando el crecimiento, regulando todas las maneras de cómo el ser humano va poblando la tierra, va ocupando los espacios naturales. Ayer el presidente de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, planteaba que lo peor de esta crisis pandémica está por venir ahora. ¿En qué situación está Chile? Bueno, en Chile estamos, yo diría que estamos en una etapa crítica aún, ¿ya? Si bien las cifras van en descenso, el número de contagios va en descenso, pero es un descenso paulatino, una curva con poco declive. Por lo tanto, se supone que después de esto puede venir una segunda ola, que le llaman, o un segundo pic. En la medida que relajemos todas estas medidas que hemos implementado desde el principio, que son el distanciamiento, las mascarillas, las restricciones de flujos, los cordones sanitarios, las cuarentenas, etcétera. Eso yo creo que lo vamos a tener como norma de vida durante un buen tiempo. Esto de que en algunas partes de Europa ya los restaurantes tienen mesas alejadas con ciertas protecciones y ciertos reglamentos para entrar y salir. Yo les voy a dar un ejemplo que no quiero que entres al área política, porque tu rol hoy día es técnico como médico y también técnico en el área de la salud, pero el ejemplo es mío y para la comunidad y tú lo interpretas desde el punto de vista médico. Hay una inequidad del punto de vista de la responsabilidad, porque por un lado se le pide de manera permanente a todos los ciudadanos lavarse las manos cotidianamente, usar la mascarilla como bien planteabas tú, la distancia social. Todos hacemos tremendo esfuerzo. Yo durante mucho tiempo no pude ver a mi hija, pues estaba confinado con mis padres en el campo. Muchos hemos tenido que hacer esfuerzos permanentes porque hemos tomado la seriedad y el resguardo de todos estos temas. Pero cuando vemos, por ejemplo, que Piñera sepulta a su tío que fue sacerdote, lo hace con músicos, con cámaras de televisión, con un sinnúmero de parafernalia, más de 30 personas, cuando los protocolos exigían claramente que no pueden ser más de 5 las personas que hoy día están pueden despedir a su deudo. Después cuando lo vemos ayer de manera muy suelta, cuando Santiago está en una crisis tremenda, el sábado lo vemos comprando vino en una vinoteca que no tienen, o sea, yo creo que hay que predicar con el ejemplo.
en consecuencia esa es una reflexión mayor, porque cuando tú generas toda esta instancia, cuando ves al presidente con una normalidad absoluta comprando vino, ya en una vinoteca, ni siquiera en un supermercado, porque tú puedes decir ya compró un vino, pero compró un alimento, en una vinoteca. Ya cuando tú lo ves en esta performance, en el cementerio despidiendo, o sea, hay un juicio político, que no quiero conversarlo contigo, lo voy a conversar con el presidente nacional de Codecus, con el abogado Hernán Calderón, con quien voy a entrevistar más tarde, pero también hay una reflexión que tenemos que hacer desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la salud. Ya, ¿cuál es el llamado que tenemos? Le seguimos haciendo el llamado a la ciudadanía a que mantenga todas estas precauciones, porque de una u otra manera lo que uno siente es de que, por un lado, hay un equipo de gente llamando a la ciudadanía a tener todos estos resguardos, y por otro lado las autoridades nos muestran con hechos todo lo contrario. Sí, yo igual creo que hay que predicar con el ejemplo. Yo creo que esa es la mejor manera de hacer las cosas. Si es así como tú dices, claro, no es una cosa reprobable. Y pienso que muchos dirigentes, muchos dignatarios a nivel mundial también no se han tomado en serio, yo creo que este tema de la pandemia, y han actuado en forma irresponsable, llamando a meetings, llamando a concentraciones, y creo que la ciudadanía tiene que ser súper más responsable que todo el mundo en plantearse en forma negativa frente a todo lo que sea agruparse en torno a las iglesias, por ejemplo, que es una necesidad espiritual. Yo entiendo que cada persona tiene sus creencias, pero hay que hacer un paréntesis en esto, hay que parar un poco, pensar en forma bien racional, porque yo creo que hay mucha gente que todavía no cree lo que está pasando. Yo creo que lo ven como algo lejano, como algo misterioso, como a lo mejor todavía gente piensa que es una fábula todo esto, ¿ya? Y claro, acá en Chiloé todavía estamos bien porque tenemos pocos casos, hay pocos pacientes hospitalizados, ¿ya? Pero en algún momento vamos a sentir el impacto inevitablemente, ¿ya? Y ahí yo creo que ahí recién a lo mejor nos vamos a poner más responsables, pero es el momento de hacerlo ahora, antes de que pase lo peor. Como dices tú, claro, probablemente vienen momentos más duros. Claro, estamos tocando los temas nacionales, partimos con algunos temas de análisis internacional respecto al tema de la pandemia o de las múltiples pandemias que nos pudiesen llegar, ya de la durabilidad de estas, ya de que estamos en un proceso complejo al respecto de lo que planteó el presidente de la OMS. Estamos hablando de la responsabilidad que tenemos que tener y seguir teniendo, pese a que nuestras autoridades, particularmente el presidente de la República, nos demuestre lo contrario, ya con sus acciones permanentes y responsables. Y también es súper importante poder aterrizar los temas a nivel local, ya, y es súper importante en tu rol de coordinador del departamento, mesa, no sé cómo se le llama en el servicio de salud. No, desde la subdirección médica del servicio de salud hay un equipo de coordinación que trata todo que va viendo la evolución de todas las estrategias que se han implementado. Ese es como el equipo que trabaja en esto. Ahora hay un trabajo permanente de la atención primaria, de los equipos de hospitalarios, ahora último el tema de las residencias. Entonces todo esto tiene que ser un complemento, todo tiene que ser bien coordinado. Claro. ¿En qué situación está hoy día Chiloé? Particularmente Ancú, Curacoele, que Curacoele hoy día para nadie es un misterio lo que está sucediendo. Curacoele es una comuna con 4.000 habitantes. Tenemos 12 personas contagiadas positivas, 22 con PCR pendiente y 40 contactos estrechos. Una planta pesquera cerrada. ¿Cuál es la situación que tiene hoy día Chile? Chiloé tiene los casos que tiene, ustedes saben, en Cuba hay un poco más de 100 casos, pero hasta ahora toda la casuística que ha habido son casos que han sido capaces de seguirse, son susceptibles de ser
seguidos y monitorizados permanentemente en los domicilios, en las distintas partes donde están. Eso permite que estas personas se aíslen, que no tengan contacto con otras personas para evitar que el brote se reproduzca. Yo creo que eso es lo bueno, que hasta ahora, como son pocos casos, ¿ya? Todavía es posible seguirlo, todavía tienen trazabilidad. Los de Quellón también están siendo vigilados, monitorizados, ¿ya? Y eso nos mantiene medianamente tranquilos. Por otro lado, también hay que considerar que hay que tener una vigilancia mucho más estrecha en aquellas personas que tienen factores de riesgo, que los factores de riesgo ya todos lo saben, la hipertensión, la diabetes, el sobrepeso, el consumo del cigarrillo, el consumo de alcohol, son factores que hacen al ser humano, al paciente, más susceptible y por supuesto la edad, en relación al virus nuevo que tenemos. Ya, ayer conversaba con algunos amigos cercanos que tienen bastante vínculo tanto con el tema médico en Ancud, y nos planteaban, en Curacoele, vamos a hacer la estructura para que la gente vaya entendiendo. La persona que está contagiada, que está hospitalizada en Ancud, una mujer, planteó que ella se contagió al respecto de un pastor evangélico que viajó de Ancud a Curacoele y que hizo, porque hay 2 clústeres en Curacoele. Uh-huh. Ya este pastor evangélico habría estado en ambos clústeres, o sea, en ambas casas haciendo culto. Ya en consecuencia de ahí debiese provenir, digamos, este contagio. Si fuese así, y la pesquera Toraya se cierra porque la gente que estuvo participando de esos cultos trabaja en la pesquera. Ya ese es el constructo de lo que estamos hablando en Curacoele. Ya si esto fuese así, ya nos genera un problema, porque la gente que trabaja en esta planta de Curacoele es gente de Castro, gente de Alcagüe, gente de Achao. Se empieza a abrir el mapa, que es lo que conversábamos la vez pasada. Exacto. Ya, ¿cuál es tu posición que tienes tú después de 3 semanas? ¿Hubiese sido necesario haber hecho una cuarentena total en Ancud, al menos por algunos días? Mira, yo todavía tengo dudas respecto a cuando son clúster, cuando hay clúster comprometido, no tengo la certeza de que la cuarentena pueda ser útil. Pero sí, yo creo que quizás los clústeres hay que hacerle una vigilancia más estricta e incluso me atrevería a decir que más con una vigilancia mucho más, entre comillas, policial, podríamos decirlo. ¿Por qué razón? Porque estas personas, si bien están siendo monitorizadas, vigiladas, la gente los visitan, hacen encuesta telefónica y todo eso, pero nada impide que de repente aparezca un vecino o un familiar que los visite y que al respecto no hay mucho control. En otras partes del país efectivamente hubo una fuerza coercitiva que en realidad no es lo ideal, ¿ya? Pero dado los comportamientos humanos a veces hay que reglamentarlo. Sí, yo creo que si uno tuviera la suficiente como ciudadano responsabilidad, ni siquiera deberían haber semáforos, por ejemplo, porque el autocontrol es lo más importante en una sociedad civilizada, ¿no? Los carabineros deberían ser poquísimos, ¿ya? Porque la conducta cívica es la que tiene que imperar acá. Entonces, claro, uno no puede pensar que van a haber miles de policías o miles de militares para vigilar a cada ciudadano. Pero cuando son casos pequeños, a lo mejor sí se justificaría. Para evitar llegar a una medida mucho más extrema, que es una cuarentena total, que tú ves que la economía se va al suelo cuando ocurre eso, o sea, empieza a caer en forma estrepitosa.
Y eso también daña a la salud, o sea, también es una cosa que nadie quiere. Claro, pero yo ahí tengo un punto, porque ahí yo recojo las palabras del presidente Fernández de Argentina cuando dice que la economía se puede recuperar, pero la vida de las personas no. Ya, en consecuencia, yo tengo la sensación de que el gobierno dispone de los recursos necesarios, tiene ahorros en el extranjero, tiene divisas, tiene plata fresca como para poder inyectar más recursos y poder haber hecho una cuarentena como la hizo Argentina, que hoy día tenemos una diferencia diametralmente distinta. Italia, por ejemplo, que es un país que tiene 60 millones de habitantes, tiene menos personas fallecidas que Chile. Ya en Chile estamos llegando a los 8.000, 9.000 fallecidos, tenemos 300.000 personas contagiadas, que son los informes que nos entrega el gobierno. Ya, y hay científicos que plantean que son datos mucho mayores aún, particularmente desde el punto de vista de los contagiados. En consecuencia, si tú le sumas a eso ahora, el tema climático, vamos al tema climático, que no deja de ser importante. Hemos visto un anegamiento, lluvias como no hemos visto en muchos años, que probablemente con todo este cambio, con toda esta sinergia, con toda esta transformación, con toda esta metamorfosis que hemos tenido como sociedad hoy día, que ha sido impresionante, nos ha cambiado el mundo en 6 meses de manera completa, que todos estamos mirando para el techo, que es lo que pasa en todo aspecto. Ya volvieron las lluvias a Santiago, y ayer veíamos las anegaciones en todas las poblaciones, particularmente en los sectores más populares donde está la masividad de los contagios. Y en esa línea de la masividad de los contagios tenemos claramente, veíamos que había gente que no usaba mascarilla, gente que bueno, por el mismo anegamiento, lo más preocupante para ellos era poder sacarle el agua a sus casas, estaban absolutamente anegados ya. Eso va a proliferar otras enfermedades, va a adelantar otras enfermedades que también se van a ir complementando con el COVID. Sí, desde luego, yo creo que aquí todo impacta en forma negativa. Ahora, claro, lamentablemente siempre los más vulnerables son los que se resienten mayormente. La infección viral tiene como huésped una persona enferma por naturaleza, porque cuando son personas sanas, la verdad es que el cuadro viral pasa como una simple gripe, como tú te imaginarás. Pero cuando encuentro un huésped enfermo, con deficiencias de nutrición, con distintos problemas de salud, evidentemente que el impacto es mayor. Entonces, claro, yo creo que nosotros como país, como América Latina, vamos a tener mayor mortalidad que Europa, por ejemplo. En Estados Unidos, si bien los niveles de pobreza son menores, aunque igual los hay, ahí tienen otros problemas de salud. Tienen problemas del problema de los lípidos, la obesidad, la hipertensión, que también juegan en contra. Entonces yo creo que el virus, la verdad es que nos viene a dar una tremenda lección de que hay que tener en buenas condiciones nuestro estado de salud. O sea, así es. Hay un tema, Miguel, que no deja de llamar la atención, ya, que ahí se relaciona que hay hartas proyecciones. En un momento las proyecciones para Chiloé eran un poco estratosféricas. Uno decía que aquí pueden morir 2.000 personas. Ya aquí podemos llegar a los 20.000 infectados. El 10% de la población va a tener problemas. ¿En qué situación está Chiloé hoy día, terminando el mes de junio, entrando a julio? Porque acuérdate que nosotros esto lo venimos conversando desde marzo, antes que tú asumas ese Servicio de Salud Chiloé, venías como presidente del Colegio Médico, cuando esto estaba partiendo, ya, sí. cuando hacíamos las reflexiones respecto a que Mañalich planteaba que lo llamaban de todo el mundo porque teníamos el mejor sistema de salud del planeta. Desde ahí venimos conversando nosotros, ya. En consecuencia, hoy día, ¿cuál es la proyección que tiene Chiloé después de todos estos meses? Porque primero nosotros veíamos que el tema podía ser caótico. Ya hoy día se puede ver que esta barrera sanitaria ha colaborado, que la gente ha tenido un poco más de responsabilidad en algunos lugares más que en otros, que la barrera natural de nuestra condición de isla ha colaborado muchísimo también. Pero ¿en qué situación está Chiloé hoy día?
Mira, si bien han habido aumento de los casos de que partió esto, pero yo creo que hemos logrado el objetivo, o lo estamos logrando en realidad, que es aplanar la curva, ¿ya? Y ese fue el primer concepto que nació cuando recién estábamos en esto con el doctor Ferrada, con la doctora Sánchez, con Daniel Flores, tratando de que el impacto sea menor, ¿ya? De tal manera que los pacientes que se nos enfermen pudieran tener una capacidad dentro de la instalación hospitalaria y poder sacarlos adelante, ¿ya? Y eso ha sido el predicamento de todos los países, yo creo que el aplanamiento de la curva. A Santiago, a la región metropolitana, se le descontroló. Yo creo que se le descontroló definitivamente. ¿Y tú no ves que hubo una irresponsabilidad política y de cómo se manejó la situación del COVID-19 al respecto de esta? Porque yo lo conversaba el otro día con un senador, con José Manuel Sandón, justamente, que está hoy día recayó con el tema del COVID, que lo conversamos en la primera parte de la conversación. Él me decía de que chuta, que hemos sido igual el gobierno ha sido responsable porque no han tomado las medidas, porque se tomaron las medidas. Sí, pero si uno hace historia, porque aquí la memoria, y tú como neurólogo lo tienes muy claro, en este país es muy frágil, ¿ya? Y lo que pasa claramente es de que de una u otra manera nosotros tenemos que entender que en la primera instancia el gobierno estaba pidiendo volver a clase. Claro. Mañalich dice, si hubiese sido por mí, yo no hubiese paralizado las clases. Después, el retorno seguro. Después, la exigencia de que los funcionarios públicos vuelvan a su jornada. Ya, si no hubiese habido una oposición, no una oposición política, bueno, existe la oposición política hoy día, ya ni el gobierno tampoco, Piñera toma las decisiones solo. Si es que no hubiese habido una oposición del colegio de profesores, del colegio médico, una oposición fuerte de los apoderados, de los funcionarios públicos, de la ANED, de la FENAD, de la FEMPRU, exigiéndole al gobierno que era imposible volver porque estaba en juego su vida y que había gente que no podía volver. Ya hay gente que puede, pero hay gente que no puede por diferentes temáticas. ¿Tú no tienes la sensación de que esto se hubiese escapado aún mucho más? Yo creo que el gran error en todo esto es haber tomado como que esto es solamente del gobierno. Yo creo que ese es un gran error. Yo creo que un problema que trasciende el gobierno, oposición, estamentos políticos, estamentos, ¿cómo se llama?, de funcionarios de distintas lugares. Yo creo que aquí esto hay que abordarlo en forma como Estado, primero que nada, sin pensar si los expertos son de oposición o son del gobierno, ¿ya? Hay que escuchar a todas las partes y hay que buscar dónde está la racionalidad mucho más certera, porque y en eso uno no debiera pecar o sea, yo creo que hay que escuchar a todo el mundo. Y si por ejemplo el ministro Mañalich, por ejemplo, hubiera escuchado a lo mejor a este consejo asesor donde había representación de la ciencia, de las universidades, del colegio médico, a lo mejor sería distinto el panorama. Ahora, yo quizá la palabra sería no irresponsabilidad, sino que ser más obstinado, quizá, o ser más rígido, o tratar el problema como lo hubiera tratado cualquier otro problema de distinta índole. No sé si me entiende la idea. Yo creo que aquí uno tiene que cambiar el paradigma clásico. El paradigma clásico es que tú, cuando tienes un problema, lo abordas como gobierno, con tu mentalidad que tienes, con tu estructura sociológica, política, ¿ya? Como ves tú el problema, ¿ya? Probablemente alguien del Partido Demócrata Cristiano lo va a enfrentar de otra manera, el Partido Comunista de otra manera, la UDI, cada uno lo enfrenta de maneras distintas, pero usando los paradigmas clásicos, ¿ya? Y aquí tenemos un problema que nos va a golpear a todos, a ricos y pobres. Por lo tanto, el abordaje tiene que ser distinto. Uno tiene que dar vuelta el cuaderno,
No sé si la idea es la hoja en blanco como claro, el nuevo proceso constituyente. Claro, entonces ve el problema de otra manera. Cámbialo, míralo así, el cuadro tienes que mirarlo de así, asá, en fin. Desde el punto de vista médico nosotros también estamos tratando de hacer eso. ¿Eh? Pero para eso tú necesitas un gobierno que tenga la apertura, que tenga sea flexible. Que tenga la capacidad de escuchar. Ahora yo de sus palabras también recojo y me nace pensar, algo que yo siempre me ha dado vuelta, que tiene que ver con que hay muchos que tenemos una profesión o algo que nos gusta mucho y lo tenemos escondido. Y en este caso lo veo al doctor Chávez con una mirada y una visión política bastante escondida, que trata de esconderla pero aflora. Yo lo y en la lógica de la política netamente pura, yo le voy a decir cuál es mi pensamiento. Yo tengo la sensación de que esta pandemia llegó en el mejor momento, entre comillas, para Piñera. Cuando se afrontó esta pandemia, Piñera marcaba un 6% de la encuesta. Ya, y la afrontó de tal manera, de tal forma que dijo: chuta, con esta pandemia la vamos a solucionar en 2 o 3 meses y yo voy a salir por arriba, y nuestra estrategia es que somos la mejor salud, que estamos considerados como dentro de los países con la mejor salud del mundo, y aquí te las traigo, Peter, y yo resuelvo todo y yo hago esto. Pero se le escapó de las manos. Ya, porque esto de que Mañalich plantee que tenemos la mejor salud del mundo, escondamos cifras, porque también hay que hacer historia. O sea, 31.000 contagiados que no estaban registrados, 2.200 fallecidos que no estaban registrados, que estaban registrados, pero que en Chile no se manifestaban, se hacían en la OMS, porque habían 2 registros, uno para la OMS y otro para Chile. Eso habla claramente que el espíritu que tenía este gobierno era un espíritu político, un espíritu electoral, ideológico, con calculadora, de decir, ¿sabes qué? Pucha, esto pasan 2 meses más, nosotros salimos parados y vamos a subir del 6% que tiene Piñera hoy día, que lo tiene prácticamente en el suelo, a un 30%, y lo va a dejar posicionado como el gran presidente que salvó la salud y la vida de las personas en Chile. Pero esa es la mirada que tengo yo, ¿ya? Y bajo esa lógica y ese prisma, es que hoy día tenemos la situación que tenemos. Tenemos un país que está bastante complejo, con hoy día unas condiciones climáticas que pueden hacer de que proliferen muchas otras enfermedades, ya que siempre se dan en el invierno: virus sincicial, gripe, resfrío, que van a hacer que tengan que llegar a hospitales, particularmente en Santiago, que están abarrotados hoy día. Sí, bueno, yo soy un poco más cauto en plantear responsabilidades. Yo creo que mucha gente ha actuado más por ignorancia que por convicciones. Pero yo estoy cierto que en Chiloé nos va a ir bien. Porque primero el aislamiento, segundo la dispersión geográfica, pero todavía falta que la gente entienda el concepto, entienda el problema, y aquí lo más importante de todas estas medidas de prevención, como ya te dije, es la cuarentena, entre comillas, o el confinamiento, o el evitar aglomeraciones y evitar por todos los medios ir a lugares donde hay mucha gente, ¿ya? En donde yo creo que lo han entendido. Hay partes donde se ha entendido muy bien. ¿Cómo no lo han entendido bien? Sí, y lugares así como lugares públicos, por ejemplo los bancos, las farmacias, los supermercados, donde entienden que las agrupaciones tienen que ser bien mínimas, entonces se permite una cantidad X de personas, con todas las medidas de protección, etcétera, etcétera. Y eso tenemos que mantener en forma estricta esas normas. No porque vaya descendiendo la curva, porque la estemos aplanando, o porque los casos les ha ido bien, o porque están bien vigilados y todo eso. No por eso vamos a bajar los brazos. Yo creo que el mensaje es otro, es justamente a mantener eso y mejorarlo incluso. Claro. Ese es el mensaje. Ahora, desde el punto de vista político, bueno, hay una semana para conversar de eso, porque sí. Pero yo creo que el mundo político tiene que reconvertirse.
y dejar de pensar en las cuotas o las ganancias, entre comillas, ganancias, que esto le puede reportar, o las pérdidas que les podría reportar. Yo creo que aquí hay que hacer un acto de generosidad, ¿ya? No sé si el mundo político conoce el concepto, pero desde el punto de vista técnico, hospitalario y de salud, yo les recomendaría esa palabra que la pudieran usar en forma bastante más, con más frecuencia. Yo lo tengo súper claro y yo tengo la sensación, y el otro día entrevistábamos a Marco Enrique Ominami, que planteaba una propuesta de cogobierno, ya, de que Piñera siga siendo presidente, maneje la estructura importante, pero que también sea espacio a gente del mundo civil, ya, gente del mundo de la oposición, pero no de la oposición política, sino de la oposición de actores relevantes, porque hoy día tenemos, por otro lado también, nos metimos en otra lista, si te gusta meterte el tema político. Inevitablemente llegamos ahí. Puede ser un buen candidato a concejal Miguel Chávez. Mira, acá hay temas que son extremadamente preocupantes, porque también de una u otra manera lo que uno espera cuando tú estás en una situación como esta es la proactividad, porque aquí tienes una pandemia que es bastante compleja, pero esta pandemia no se resuelve si no va de la mano de la economía, exacto, si no va de la mano de la política, que es lo más relevante, y sino porque la política es la que toma las decisiones. La gente aborrece la política, pero tiene que entender que si no existe la política, si no existen los actores que toman decisiones, vamos a ser un país bananero. Tenemos que reconvertir la política y reconvertirla con actores serios y responsables, eso sí, con parlamentarios, senadores, que estén presentes, que sean activos, que estén preocupados de lo que está sucediendo, perfecto, que se bajen los sueldos, perfecto, todo eso que ustedes pensando, perfecto, pero la política es la política del arte de gobernar, de llegar a acuerdos, de consenso, ¿ya? Y también tiene que ver con los temas sociológicos, el comportamiento de la sociedad, el comportamiento de las organizaciones, el comportamiento de los territorios. Y en esa lógica es relevante establecer de que este gobierno también debiese tomar una opción de, ya más hasta el cuello no podemos estar, de abrirse a la posibilidad de generar espacios. ¿Por qué no una Isca Siches, por ejemplo, en el Ministerio de Salud? ¿Por qué no un Daniel Jadwe en el Ministerio de Desarrollo Social? Pero es que estamos en esa situación. O sea, yo sé que Piñera, con la personalidad que tiene, no lo va a hacer, pero eso va a generar y va a proliferar mucha más desconfianza, mucho más descrédito, mucho más miedo, porque hoy día estamos en la etapa del miedo. Y mientras nos saltemos la etapa del miedo, va a ser muy complejo, porque también estamos a puerta, y eso es importante conversarlo también, de un estallido social. O sea, ya aparte de las cientos de ollas comunes que hay, porque ya estamos llegando al 20% de gente cesante, sin trabajo, que si tú a eso le sumas que en Chile hay más de 3.5 millones de gente que trabaja el día a día y que no está saliendo a trabajar, o sea, no tiene para darle de comer a sus hijos, tú no tienes la sensación de que en unas semanas más, en unos meses más, ya pudiesen venir las primeras manifestaciones sociales duras, pero duras, porque antes, en los 6 meses anteriores a la pandemia, tuvimos esta crisis ya de los movimientos sociales que reclamaban normas AFP, salud de mejor calidad, reclamaban aspectos estructurales de la convivencia en Chile, pero claramente hoy día tenemos una mirada y una visión que es totalmente distinta, que dice relación a que la gente saldría a manifestarse porque no tiene que darle de comer a sus hijos, y eso sería mucho más cruel aún. En consecuencia, un pacto de unidad nacional, pero un pacto de unidad nacional en serio, no un pacto que beneficie solamente al presidente de Chile. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que, como te decía, hay que cambiar ciertos paradigmas, y uno de los paradigmas es eso, el concepto clásico de la política de partidos políticos incluso puede cambiar, o puede cambiar esto de que tú eres de derecha, tú eres de izquierda y yo soy de centro. Todos esos conceptos tienen que cambiar porque la historia nos hizo cambiar, la evolución natural del universo nos hizo cambiar. Entonces, quienes estén todavía pensando en los viejos paradigmas, yo creo que la invitación es a cambiar. El modelo se tiene que renovar, ¿ya?
Por lo tanto, en un gobierno determinado, que haya gente que piensa distinto, no es una cosa no es algo bizarro, ¿no? Claro. Tiene que ser así, tiene que ser complementario, porque cuando tú compartes un problema, ¿ya? Tienen que haber distintas visiones. Los problemas sociales son complejos, son muy muy complejos. No lo puedes abordar desde una sola perspectiva, tienes que tomarlas todas, ¿ya? Mientras más perspectivas tomes, el problema se resuelve más rápido, ¿no? Entonces, tú hablaste del estallido social, por ejemplo, que no es un problema tan simple, no es un problema político, es decir, los que protestan son de este lado y los que están en el gobierno son del otro lado, así que vamos a hacerle la guerra. No, es una cuestión nacional, es una cuestión transversal. O sea, Piñera llegó a un 6% de su aprobación ciudadana al respecto de que el 80% de la gente estaba en las calles. En segundo lugar, para el Día Internacional de la Mujer habían 4,5 millones de mujeres en las calles, algo que no se había dado nunca. Y te aseguro que mucha de esa gente votó por Piñera. Y están arrepentidos. No, y si sale un candidato distinto al de Piñera, también van a hacer exactamente lo mismo. Si el problema no es el gobierno, es el problema del sistema. El sistema es el que los ahoga. Por eso, estimado Miguel, es importante y algo que tenemos que conversar más desde el punto de vista de la política. Ojalá algún día podamos sacarte el delantal de médico y va a hablar de política, pero es muy importante y muy relevante construir una nueva constitución ya en donde los privilegios de los grandes se vayan minimizando un poco. Chile es el único país del planeta donde el agua es de privado. Uh-huh. Ya aquí no hay ningún tipo de control. Ahora vamos a hablar con el presidente nacional de Codecu, pero claramente uno establece y ve el agua, la luz ha subido un 100% y nadie dice absolutamente nada. Se presentó un proyecto de ley porque hoy día hay un nivel de cesantía y de pobreza tremendo en Chile para que durante la pandemia se paralicen los pagos, pero se paralicen, después se paguen en cuotas, en 12 cuotas. Se aprobó en el Parlamento y Piñera quiere hacer un veto presidencial porque está afectando a sus amigos. O sea, estamos viviendo en un mundo donde hay un sector de este país de la élite que no entiende absolutamente nada. Querido Miguel, te tengo que dejar porque aquí el tiempo es oro. Tú y yo entendemos que nos faltaron 1000 cosas por hablar. Ya da gusto poder conversar contigo, agradecerte tu disponibilidad, tu disposición de poder hablar de todos los temas, no sacarle el poto a la jeringa como dicen algunos, y conversar de lo humano, lo divino, de salud, de medicina y particularmente de la problemática mundial, regional y local, que es lo que realmente importa. Contigo se puede hablar de todo un poco. Así que da gusto poder entrevistarte. Muchas gracias y gracias por la oportunidad que me das de poder transmitir los mensajes que desde el mundo de la salud pública queremos dar. Queremos decirle a la comunidad que tiene que tener autocuidado. Ahí parte la salud. Cuidarse, protegerse, evitar excesos, evitar enfermarse, y una vez que uno se enferme también tiene que ser responsable consigo mismo y con los demás. Y en respecto a esta pandemia, por ejemplo, cuando alguien tenga síntomas o tenga sospecha de que tuvo contacto con alguien que tuvo el virus o que viene de una parte donde hay mucho contagio, también decirlo a todo el mundo y decir: yo me voy a cuarentenar, yo me voy a aislar estos son 2 semanas. 2 semanas no es nada en la vida de una persona. Por lo tanto, a esa responsabilidad quiero yo apelar para que no tengamos el brote y el macabro espectáculo que tenemos en la región metropolitana. Yo la verdad es que al personal de salud de todos esos hospitales grandes les saco el sombrero porque están trabajando de una manera tremenda. Y aquí, bueno, también por supuesto que yo felicito a toda la gente que está trabajando en las estrategias de prevención y de manejo, de tratamiento, que están viendo en este minuto, están viendo los pacientes que están con complicaciones graves en el hospital. Así es que para ellos un gran saludo y mucho respeto de parte de toda la ciudadanía. Muchas gracias. Maestro, un abrazo cariñoso. Vamos, 30 segundos, una pequeña pausa comercial y volvemos con Hernán Calderón, presidente de Codecu, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, quien hace unos pocos días atrás hizo una demanda a la TAM, y conversaremos de eso, conversaremos del rol y el vínculo de la familia Cueto
con la TAM y un sinnúmero de querellas que se han presentado, tanto por suministro de luz, de agua, electricidad, insumos básicos y otros temas que tienen que ver con la realidad nacional, pero fuertemente con la realidad local, donde cada uno de nosotros sabe que si antes pagaba 30.000 pesos de luz, hoy día está pagando 60, y eso afecta mucho al bolsillo, particularmente cuando hoy día no tenemos trabajo. Vamos a una pequeña pausa comercial de 30 segundos, pequeña, y volvemos con Hernán Calderón. Piénsalo un poco, compréndelo, como el árbol ya sin hojas, así está mi corazón. Pero no vuelvas, no, no, ya no. Estoy aprendiendo a sanarme y a mejorar mi vida hoy, porque te has ido ya hace tiempo. Ahora te vas y así lo entiendo, porque te has ido ya hace tiempo. Ahora te vas y así lo entiendo. Recuerdos no son por vos, tan solo quedan las secuelas de aquel amor. Pues ya no sufro, no, por lo que fue. Hoy aquí vivo en mi presente y así me quedaré, porque te has ido ya hace tiempo. Ahora te vas y así lo entiendo, porque te has ido ya hace tiempo. Ahora te vas y así lo entiendo. Bye, 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 lady, lady. Bye bye.